¿Por qué tantas mujeres casadas caen en tentaciones externas? ¿Es culpa del matrimonio o de algo más profundo? Hoy vamos a mirar este tema con los ojos de los grandes estoicos, no para juzgar, sino para entender, porque el que domina sus emociones, domina el mundo, y tal vez, también su relación. Séneca decía, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va, y muchas relaciones, incluso matrimonios, navegan sin rumbo. La verdad incómoda es que muchas mujeres casadas se sienten emocionalmente abandonadas, y eso las vuelve vulnerables, pero hay más, mucho más, y si el verdadero problema no es el matrimonio, sino la falta de virtud estoica. Hoy se vive con más distracciones que nunca, redes sociales, validación externa, placer inmediato. Una mujer casada, aparentemente estable, puede sentirse sola si no hay conexión emocional. El estoicismo enseña que no debemos depender de lo externo para sentirnos plenos. El sabio se basta a sí mismo, decía Epicteto. Pero, ¿cuántas personas realmente pueden decir eso en su matrimonio? Muchas veces, el ego busca sentirse deseado, y ahí entra el problema. Se abre la puerta a la tentación. La mujer casada que no cultiva el autoconocimiento puede caer más fácilmente en estas trampas emocionales. Marco Aurelio advertía, no dejes que tu mente se vea atrapada por las pasiones de otros. Sin autocontrol, la fidelidad se convierte en una ilusión. La filosofía estoica no solo es para hombres, también empodera a las mujeres a controlar impulsos, a buscar virtud y no placer inmediato. Una mente entrenada en el estoicismo sabe distinguir entre deseo y necesidad. El matrimonio saludable no depende de promesas, sino de dos personas virtuosas. Lo que nos hiere no es lo que nos sucede, sino nuestra opinión sobre ello, decía Epicteto, y muchas caídas emocionales comienzan con una opinión equivocada sobre lo que merecemos recibir. El estoicismo no se trata de aprovecharse de otros, sino de entender la naturaleza humana, dominar las pasiones y actuar con virtud. Pero si lo que quieres es comprender por qué algunas mujeres casadas pueden ser emocionalmente vulnerables y cómo un hombre con mentalidad estoica puede atraerlas sin buscarlo activamente, aquí van unos tips estoicos, más como advertencias que como estrategias. 1. Domina tus emociones primero. Una mujer casada no se siente atraída por alguien impulsivo o necesitado, se siente atraída por un hombre que proyecta estabilidad emocional, dirección y seguridad. El hombre estoico no reacciona con celos, ansiedad ni miedo al rechazo, habla desde la calma, escucha desde la atención y se mueve sin urgencias. Ejemplo práctico, estás hablando con una mujer casada en el trabajo, ella lanza comentarios coquetos, sutiles, el hombre promedio reacciona rápido, ríe nerviosamente o coquetea más. El estoico no se altera, la observa, responde con naturalidad y se retira sin necesidad de alimentar el fuego. Eso la intriga más que cualquier piropo. 2. Habla poco, observa mucho. La mayoría de los hombres intentan impresionar, el estoico simplemente presencia, está ahí, presente, no interrumpe. Muchas mujeres casadas se sienten invisibles en sus matrimonios, no porque sus esposos no estén, sino porque ya no las miran con profundidad. Un hombre que observa sin juzgar, que escucha sin intentar convencer, despierta algo que muchas no sabían que extrañaban, atención plena. No llenes el silencio, deja que ella hable. Muchas veces, el solo hecho de sentirse escuchada crea un vínculo más fuerte que 1000 flores. 3. No persigas, atrae con virtud. Esto también aplica al amor. Un hombre estoico no corre detrás de mujeres, y menos si están casadas. Su presencia habla más que sus palabras. Él vive con propósito, cuida su cuerpo, su trabajo, su rutina, su visión de vida. Ese enfoque lo hace magnético, porque mientras otros buscan validación, él irradia autosuficiencia. Consejo estoico, en vez de perseguir, trabaja en ti, entrena, medita, lidera. Las mujeres, casadas o no, notan cuando un hombre se ha trabajado a sí mismo, no tienes que hacer nada más. 4. No juzgues, comprende. Ver a una mujer casada coqueteando no debería provocar juicio, ni morbo, ni sorpresa. El estoico comprende que los humanos son falibles, emocionales y a veces solitarios. No estás ahí para juzgar su matrimonio, ni para decirle que está mal, estás para reconocer que detrás de todo comportamiento hay una historia y a veces, un vacío. Reflexión, cuando comprendes sin juzgar, te conviertes en el único lugar donde puedes ser ella misma sin máscaras. Eso crea conexión emocional profunda, sin decir una palabra provocativa. 5.
no seas esclavo del deseo. Es fácil dejarse llevar por la atracción física, el ego, la emoción del prohibido, pero el estoico sabe que el placer inmediato muchas veces trae consecuencias duraderas. Una mente dominada por el deseo se convierte en esclava de cada impulso y ahí se pierde la virtud. Ejemplo, aunque sientes que podrías dar el siguiente paso, eliges no hacerlo, no porque no puedas, sino porque no necesitas hacerlo, eso te eleva por encima del común. 6. No destruyas lo que no puedes construir. Una relación es un sistema complejo, tal vez tú logres seducir a una mujer casada, pero ¿qué pasará luego? ¿Puedes ofrecerle una vida mejor o solo estás alimentando tu ego? El estoicismo te enseña a pensar más allá del momento. Si no puedes asumir las consecuencias, no tomes la acción. ¿Lo haces por conexión real o porque simplemente puedes? El estoico no destruye por placer, prefiere construir o retirarse con dignidad. 7. Usa esta tentación como un espejo. El hecho de que una mujer casada se sienta atraída por ti no es una medalla, es un espejo que estás proyectando. ¿Qué parte de ti está siendo tentada? ¿El ego? ¿El deseo? ¿La necesidad de sentirte especial? Cada interacción es una oportunidad de conocerte, y el estoico siempre busca autoconocimiento más que validación. Usa la tentación como prueba de tu progreso espiritual. Si puedes sonreír, sentirla y dejarla pasar, has ganado el control de ti mismo. Cada obstáculo es una oportunidad para conocerte mejor. En conclusión, sí, una mujer casada puede ser vulnerable, sí, un hombre estoico puede ser magnético, pero la verdadera pregunta no es cómo quitarla, sino qué clase de hombre soy si necesito hacerlo. La tentación es una prueba. El estoico no se deja arrastrar, la observa, la entiende y luego decide con virtud. ¿Quieres relaciones más sólidas? Cultiva primero una mente firme, porque el deseo sin virtud es un arma de doble filo, y en un mundo lleno de tentaciones, el que no practica la filosofía, se convierte en presa fácil. Mujeres, hombres, casados o no. El estoicismo no es una moda, es una herramienta para salvar tu alma y tu relación. Suscríbete si quieres más contenido donde el estoicismo se aplica al mundo real, y dime en los comentarios, ¿crees que el estoicismo puede salvar matrimonios?